Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí en este estudio bíblico de este Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church, que siempre lo tenemos a las 7 todos los miércoles, y estamos saludando a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Vamos a continuar con este estudio de la Biblia libro a libro. Este es el estudio número 8. Esta es la parte número 4. Quizás terminemos ya el estudio número 8. Ya, gracias a Dios, terminamos el estudio número 9. Lo terminamos que va ayer en el PowerPoint, así que ya lo tenemos listo y quizás comencemos con él el domingo. Voy a leer allí en la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie en el Salmo 19. Voy a leer los versículos del 7 al 9. Salmo 19, del 7 al 9, dice así: La ley de Jehová es perfecta, perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, humillados delante de ti, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nos encomendamos a ti ahora, Señor, para que en primer lugar me uses como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones para que podamos recibir la enseñanza de este estudio de tu palabra. Bendice a cada hermano aquí presente, sé con cada uno de ellos y también sé con todos aquellos que nos puedan estar viendo y escuchando por Facebook o YouTube. Que tú les guardes y les cuides. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por la seguridad plena que tenemos de que en tu reino eterno estaremos contigo por los siglos de los siglos. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, pueden sentarse. Bien, vamos a continuar con este estudio de la Biblia y vamos a ver ahora cómo el pueblo en su miedo clamaron a Dios, pero se quejaron contra Moisés. Terminamos el estudio del domingo. ¿Se recuerdan cuando el pueblo estaba, que había salido de Egipto, estaba frente al Mar Rojo, a los lados y detrás tenían el desierto, pero estaba enfrente al Mar Rojo, detrás el ejército de Faraón? O sea, estaban, como dijimos en ese estudio, entre la espada y la pared, no sabían qué hacer. Y dijimos en el estudio del domingo que muchas veces quizás usted y yo también hemos estado en una situación difícil. Y la solución es, en el momento más difícil, cuando creamos que todo es prácticamente imposible, la clave para el éxito, para salir victorioso, es confiar en Dios, sabiendo de que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación. Bueno, el pueblo de Israel estaba en una situación difícil. Acuérdense que había salido con niños, mujeres, personas mayores, ya habían caminado un largo tramo, estaban agotados, se encuentra con el Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón. Y vamos a ver cómo el pueblo en su miedo, un miedo normal, pero que muchas veces ese miedo lo llevaba a cometer pecado para clamar en contra de Dios y hablar en contra de Moisés. Acuérdense que lo que se hablaba en contra de Moisés, vamos a ver en esta parte del estudio, se hablaba en contra de Dios. O sea, usted no puede hablar de una persona que enseña el evangelio, que predica el evangelio. Estoy hablando de pastores, de misioneros. Nunca se someta a hablar de ellos, porque lo que usted diga de ellos, si esa persona es fiel, no va en contra de ellos, va en contra de Dios. Ahora me viene a la mente, y creo que es bueno decirlo, ¿no se recuerdan cuando Saúl estaba persiguiendo a David? Los reyes en el tiempo bíblico eran ungidos por Dios. ¿Por qué? Porque estaban en un propósito del plan de Dios. Y entonces, en una oportunidad, Saúl quería matar a David. David le estaba haciendo una presión externa y interna, y algunos estaban simpatizando con David. Y Saúl dijo, bueno, este me va a quitar el reinado. Y en una oportunidad esa que lo está siguiendo y persiguiendo para matar a David, David tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. Y él dijo el por qué: porque no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios, punto. Eso que lo haga Dios, pero yo no lo voy a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque el pueblo de Israel, muchas de las consecuencias de las cosas que pasó fue porque no se daba cuenta que al hablar contra Moisés, estaba hablando contra Dios. Porque Moisés, ¿qué era lo que hacía? Decir lo que Dios le decía, punto. Ahora, cuando un pastor es fiel, cuando un misionero es fiel, cuando un evangelista es fiel, cuando un cristiano es fiel, lo que él diga viene de parte de Dios. Y si usted habla en contra de él, va a estar hablando en contra de Dios. Vamos a ver que ellos se quejaron contra Moisés. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová.
Éxodo 14:10. Así que ellos clamaron a Dios, pero al mismo tiempo empezaron a quejarse. Una de las cosas que tenemos que aprender, porque estamos aprendiendo conocimiento bíblico, historia, pero hay que también tener la enseñanza o asimilar la enseñanza. Cuando clamemos a Dios, no empecemos a decir, Dios, ¿por qué esto? Dios sabe por qué las cosas suceden y Dios va a tomarse su tiempo y lo va a hacer a su manera. No lo va a hacer a tu manera ni a mi manera, aunque nosotros pensemos que sea lo mejor. Porque Dios, que es perfecto, siempre lo va a hacer todo a su debido tiempo. Y vamos a verlo en esta historia bíblica de hoy. Y dijeron a Moisés, fíjense lo que dijeron estos del pueblo de Israel, que ya habían visto todos aquellos milagros de todas las plagas, todo lo que Dios había hecho con Moisés, como Dios hablaba con Moisés. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Fíjense qué clase de atrevimiento y de cosa mala le dijeron a Moisés. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ahora, escuche bien esto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Fíjense el concepto tan poco que tenían ellos de Dios, que ya le habían dicho allí cuando Moisés los quería sacar, oye, déjanos servir a los egipcios. Preferían seguir de esclavos antes que Moisés los libertara, porque el problema es que ellos estaban cautivados por las comodidades, entre comillas, que les podían brindar los egipcios, y además porque no tenían una confianza plena de que Dios los podría liberar y sacar. Así que ellos le habían hablado ya en Egipto, déjanos servir a los egipcios. Fíjense, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, Éxodo 14:11 y 12. O sea, ellos estaban allí quejándose, la queja era contra Moisés, pero era contra él. Oye, ¿para qué nos trajiste morir aquí? Mejor hubiéramos muerto allá. Y fíjense, yo lo dije ya cuando murió José, ¿qué diferencia con José? José, aunque sirvió en Egipto, él dijo, no quiero que dejen mis huesos aquí. ¿Qué diferencia, verdad? El que teme a Dios y el que no le teme. Así que ellos se quejaron contra Moisés y le dijeron todas estas cosas. Moisés habla al pueblo y los anima. Fíjense el concepto y la calidad de persona que era Moisés. Por eso Dios le escogió. Aunque aquello era directo, lo decían contra Moisés y era contra Dios, pero era directo contra Moisés. Moisés, en vez de empezar a decirle, oye, ustedes no saben lo que están haciendo, echarle allí, digamos, un pleito y decirle, ustedes son muy mal agradecidos. No, Moisés habla al pueblo y los anima para que no pequen, porque Moisés amaba a su pueblo porque era el pueblo de Dios, punto. Y entonces Dios lo había escogido. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 y 14. O sea, que hablaron muchas cosas malas en contra de Moisés, quejándose de que por qué los había sacado de Egipto. Y ahora Moisés toma la palabra y los anima a que permanezcan en la fe, a que confíen en Dios, a que no teman, está firme y ustedes van a ver que Dios les va a librar y ustedes van a estar tranquilos. O sea, esto demuestra el carácter de Moisés. Moisés, recordemos que cuando Dios le llamó, pues Moisés puso algunos pretextos, pero después se dio cuenta de que Dios lo había escogido porque era el hombre ideal para esta tarea. Así que, y él les dijo allí algo que se cumplió al pie de la letra. Le dijo, Jehová peleará hoy con vosotros. O mejor dicho, Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando él le dijo, nunca para más siempre los veréis, todavía no había ocurrido el que los egipcios murieran, el ejército de Faraón, pero ya Moisés estaba confiado de que Dios iba a obrar. Porque cuando uno tiene fe en Dios, en un momento difícil, uno dice, Señor, ayúdame. Tú sabes todas las cosas, tú eres todopoderoso, yo voy a confiar en ti y ayúdame para que yo pueda seguir adelante. Así que Moisés habla al pueblo y los anima. Moisés también clama a Dios. Acuérdense que aunque Moisés fue un hombre escogido por Dios y un hombre que amaba a Dios, era un hombre como tal y era un hombre sujeto también a temores, a miedo. Y entonces él también pues en parte sintió miedo cuando vio aquel ejército. Y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿No está registrado
¿Qué fue lo que Moisés le dijo a Dios? Pero es posible que le haya dicho, Señor, tú me pusiste como líder de este pueblo y ahora estamos en una disyuntiva, posiblemente todos muramos aquí. Y comenzó a clamar a Dios, por favor, ayúdalo. Y entonces fíjense lo que Dios le dijo. Di a los hijos de Israel que marchen, punto. Fue lo que le dijo, o sea, le estaba diciendo Dios, oye, yo estoy en control. Ten presente que hasta ahora yo he estado en control y voy a seguir en control. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Éxodo 14, 15 y 16. O sea, lo que le dijo Dios a Moisés era un milagro. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Claro, la división del mar no era por el poder de Moisés, era por el poder de Dios. Pero la obediencia de Moisés serviría para dejar que el poder de Dios obrara. ¿Cómo obra la fe? Por ejemplo, la fe... O sea, el poder de solucionar un problema no está en la fe. El poder solucionar un problema está en Dios. Ahora, mi fe es el instrumento. O sea, porque ustedes recordarán, en el ministerio de Cristo, Él dijo muchas veces, tened fe en Dios. O sea, hubo un movimiento que, bueno, no sé si todavía, creo que todavía está, se llamaba el movimiento de la fe, que surgió junto con el evangelio de la prosperidad, de esos evangelios falsos que surgieron, y entonces se enfatizaba que mi fe, o sea, decían ellos, que la fe era más poderosa que Dios, o sea, que la fe era el medio por el cual nosotros podíamos obligar a Dios a hacer algo. Eso no es verdad. O sea, mi fe no puede obligar a Dios a hacer nada, porque Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Ahora, mi fe es el instrumento que Dios usa para poder obrar. O sea, si tuviera fe como un grano de mostaza, dijo Cristo, dijera en este monte, pásate y se pasaría. O sea, mi fe es el instrumento. Mi fe es confianza. Yo tengo que confiar en Dios. Señor, yo no sé cómo tú vas a resolver esto, pero yo confío en ti. Entonces Dios obra. Cuando Él le dijo extiende tu mano sobre el mar y divídelo, Dios le estaba diciendo a Moisés, si tú confías en mí, haces lo que yo te digo, yo voy a dividir el mar. Esa es la enseñanza. O sea, el poder no estaba en la vara de Moisés, sino en el poder de Dios. Y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Así que eso se cumplió. Dios sería glorificado con este hecho. Cuando Dios hace algo, hermano, Dios busca glorificarse. Porque acuérdense que Dios estuvo por un tiempo, que no se sabe qué tiempo fue, en la eternidad en su gloria. La gloria de Dios es lo más sublime, lo más santo, lo más hermoso que pueda haber. Y Dios estuvo en su gloria sin tener que compartirla ni con ángeles ni con el hombre, y después quiso compartirla. Y entonces Dios iba a ser glorificado con este hecho. O sea, Él quería que el pueblo entendiera que todo era por su poder y por su amor. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su caballería. Éxodo 14, 17 y 18. Acuérdense que el imperio egipcio era un imperio poderoso. Los faraones eran considerados dioses. Él tenía un gran ejército, tenía muchos dioses, y Dios se iba a glorificar en el sentido que iba a demostrar a los egipcios que había un único Dios verdadero, que era Jehová, punto. Lo había hecho ya con todas aquellas plagas, cuando los magos hicieron algunas imitaciones o algunas de las plagas aquellas. No era como la que hacía Dios, que abarcaba a todo, pero el poder de ellos no se podía comparar con el poder de Dios, porque también los magos tuvieron que pasar por estas plagas y sufrir las consecuencias. Así que Dios iba a ser glorificado con este hecho, y eso era el objetivo. O sea, Dios, déjame ver si puedo decir esto bien para mí y para ustedes. Dios no tenía necesidad de mostrar su poder, porque Dios es todopoderoso. Dios no tenía necesidad de demostrar qué es lo que podía hacer Él. Dios lo que quería era que el pueblo entendiera que Él era todopoderoso y que Él hacía siempre las cosas bien. Y que entonces el pueblo le glorificara a Él, y que sus enemigos tuvieran que reconocer, esto es un Dios todopoderoso, y entonces también de una forma lo estaban glorificando. Así que Él se iba a glorificar, dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y acuérdense que el corazón de Faraón se fue endureciendo por todas aquellas plagas. El Faraón no accedió a ninguna de ellas, y cuando accedió, después de la muerte de los primogénitos, después decidió perseguir al pueblo.
La segura protección de Dios sobre su pueblo. Una de las cosas que me maravilla y que a mí me regocija cuando estudio la palabra es que esto que nosotros estamos estudiando fueron hechos reales, sucedió así tal como lo estamos diciendo. Pero dice Romanos, creo que es, y Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, que si Dios obró en el pasado, también Dios va a obrar en el presente. Deja ver si es 15:4, creo que es 15:4, pero quiero estar seguro. Dice, exacto, 15:4, Romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si yo aplico eso al conocimiento que tengo es, así como Dios obró en el pasado, va a obrar en el presente. Así como Israel estuvo una vez entre la espada y la pared, yo puedo estar entre la espada y la pared como creyente, como pastor, como persona. Podemos estar como iglesia, usted puede estar como familia entre la espada y la pared, pero Dios va a obrar de la misma forma. Claro, las circunstancias son diferentes y va a obrar de otra forma, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Pero Dios siempre va a obrar a favor de su pueblo. La segura protección de Dios sobre su pueblo, esa va a estar siempre. Estuvo en Israel, está en Israel y está y estará en la iglesia. Y el ángel de Dios, fíjense, el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, ¿para qué iba delante? Para guiarlos, para que no se perdieran. Acuérdense que era la columna de fuego y la columna de nube. Dice que el ángel de Dios que iba delante, y voy a pararle un momentico, el ángel de Dios, cada vez que usted ve esa expresión, el ángel de Jehová, eso es una referencia a Dios mismo. O sea, es una manifestación de Dios, es una referencia a Dios. El ángel de Jehová, todo el mundo lo enseña, y yo lo creo también, es una referencia al Dios mismo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. O sea, iba delante, los egipcios estaban aquí, entonces Dios iba delante en el ángel de Jehová, en esa manifestación. El pueblo iba aquí, los egipcios estaban allí. ¿Qué hizo Dios? Dios sabía que el pueblo tenía miedo. Bueno, pues entonces es como que, déjame ver si puedo poner, es como si tengamos un hombre fuerte, digamos un hombre de 6, 7 pies, bien fuerte, es el que nos va a defender de los malignos que están alrededor. Nosotros vamos detrás, pero entonces los enemigos vienen por detrás. ¿Qué hace el fuerte? Dice, vamos a ponerme atrás a ver si te va a tocar. Eso fue lo que hizo Dios. O sea, se puso detrás entre los israelitas y los egipcios para que los egipcios no se acercaran. Y fíjense lo que pasó. Se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. O sea, este era Israel, este era el ángel de Jehová, aquí estaban los egipcios, el ángel de Jehová se pasa para acá y se pone entre los israelitas y los egipcios. Y dice la Biblia, ahí está el relato, que nunca se pudieron acercar. Dice que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para los egipcios, para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Éxodo 14, 19 y 20. Cuando el ejército de Faraón llegó y estaban los israelitas frente al Mar Rojo, rodeados de desierto y el ejército atrás, era de noche. La noche todavía da más temor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, para que el pueblo entendiera que tenían que confiar en Él. Oye, estén tranquilos, lo que le había dicho Moisés, por revelación de Dios. Estén tranquilos. Y entonces Dios se pasó a la retaguardia y entonces estaba entre los israelitas y el ejército de Faraón. Y en toda aquella noche, que fueron unas cuantas horas, nunca se pudieron acercar. Ahora, la columna de nube y la columna de fuego era luz, era tinieblas para los egipcios, pero era luz para el pueblo de Israel. Y entonces dice que en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros, porque ese era el propósito de Dios. Porque vamos a ver que la entrada en el Mar Rojo fue despuntando el alba, o sea, por la mañanita bien temprano. Así que lo vamos a ver. Así que qué bueno es saber que cuando estemos en una situación difícil, Dios a veces va adelante, casi siempre va adelante para protegernos, pero cuando Él tiene que ponerse detrás, porque así lo entiende, Él lo va a hacer, pero Él nos va a cuidar. ¿No hemos leído este salmo que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden? O sea, si el ángel de Dios acampa a mi alrededor, eso quiere decir la presencia de Dios, ¿quién me va a hacer daño? ¿Quién se me va a acercar? Nadie. Pueden decir, pueden hablar, pueden amenazar, pero Dios me va a proteger.
Lo único que yo tengo que hacer es, Señor, permite que yo pueda confiar en ti. Y eso era lo que Moisés le había hablado al pueblo por inspiración divina. Así que en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios divide el mar con su poder. Acuérdense que todo esto era por el poder de Dios. El instrumento, por supuesto, era Moisés. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Esa es la noche en que no se pudieron acercar los egipcios a los israelitas, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Escuchemos bien, porque esto es para mí y para usted. Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 21, 22. O sea, Dios usó un viento recio de toda aquella noche, dividió el mar, y es como si hubiera cogido una gran pared de un gran vidrio, lo hubiera puesto como una gran pecera y dividió el mar. O sea, el mar estaba aquí y el mar estaba acá. Los peces llegaban y chocaban, no pasaban. Eso es un milagro. Eso no, y entonces por eso viene esto ahora aquí. ¿Cómo explicar que las aguas estaban como muro a su derecha y a su izquierda? Explíqueme eso. Eso es lo que hablamos, terminamos el domingo. ¿Cómo voy a explicar eso? Era el poder de Dios. O sea, era algo que nunca había ocurrido, ni nunca más ha ocurrido. ¿Por qué? Porque eso era un hecho especial de Dios, un hecho milagroso de Dios para poder salvar a su pueblo. Así que Dios dividió las aguas en dos. Agua para aquí y agua para acá. O sea, no era, vamos a ver ahora algo que tengo escrito ahí, no era que el agua se retiró por un solo lado, no, era agua, había agua a los dos lados. O sea, además Dios lo hizo con un propósito, porque el pueblo de Israel tenía que tener la fe suficiente para poder pasar con agua aquí y agua acá, porque eso era algo impresionante. Y acuérdense que estaba despuntando el alba, y entonces, pues, cuando entraron, ellos veían agua aquí, agua acá. Claro, Dios les estaba animando, y Moisés les estaba animando de que siguieran confiando en Dios. Pero fue un gran milagro de Dios. Han ocurrido hechos en algunas partes del mundo en que el mar se ha retirado varias millas, dejando a la vista el fondo del mar desde la orilla. Pero nunca ha ocurrido el acontecimiento del Mar Rojo. Hay documentales, y si no, búsquelo por internet, en YouTube, lo va a encontrar, donde el mar se retira 7 o 8 millas y queda todo, pero es retirado. O sea, usted de la orilla se retira 3 o 4 millas. Sí, pero ese no fue el caso de Mar Rojo. El Mar Rojo no se retiró así para un solo lado, no. Se dividió en dos partes. Ahora, búsqueme ese acontecimiento que haya ocurrido en algún lugar, en algún mar del mundo. Se dice, según los que estudian la geografía, que hay 7 mares. Aunque el mar es uno solo, todos se comunican. Pero dígame en qué mar alguna vez se ha dividido así. O sea, agua un lado y otro. El único fue el Mar Rojo, punto. Porque Dios quería demostrar que su poder estaba por encima de todo conocimiento y era el Dios todopoderoso. Así que, aunque han ocurrido retirados del mar, no ha ocurrido como lo del Mar Rojo, que tenían el mar a ambos lados. Ahora, el ejército de Faraón es destruido. Esto que viene ahora tiene una gran enseñanza, y vamos a verlo. Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos. Escuche bien, o sea, porque cuando yo leo la Biblia, yo no sé si usted hace lo mismo, yo me pongo en el lugar de ellos. O sea, yo estoy viviendo, yo por eso vi la serie esta de Moisés, muy buena, se la recomiendo, porque está muy bien hecha y bastante cerca del relato bíblico. Y entonces tienes que ponerte, o sea, entraron los israelitas primero y había agua aquí, agua acá, entraron en seco. Pero también entraron tras ellos los egipcios. Pero no entraron un pedacito, entraron hasta la mitad del mar. Ahora póngase usted es parte del pueblo de Israel. Ya usted entró, usted ha caminado un buen tramo, y cuando mira para atrás ve que los egipcios están por la mitad del camino. ¿Qué usted pensaría eso? Oye, se lo van a alcanzar. Porque el mar va a estar dividido para ellos, para nosotros, pero también para ellos. O sea, Dios tenía un propósito. Dice que entraron los egipcios hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, o sea, lo mejor del ejército, sus carros y su gente de caballo, o sea, la parte fuerte del ejército había entrado completo. Éxodo 14, 23. Ahora, ¿qué indica esto? Todo parecía indicar que el Faraón ganaría la batalla y destruiría el pueblo. Eso es lo que parecía, ¿no? Si nosotros hubiéramos visto esto en un documental, y no sabíamos la historia bíblica, dice, bueno, se los comió el león. O sea, esa gente no van a escapar. Ya están ahí, están en medio del mar, pero el ejército está atrás. Y la distancia no era muy larga de uno a otro. La suficiente distancia que Dios quería mantener, punto. Y no creo que fuera una distancia muy grande, porque Dios quería saber, oye, tú ves cómo yo voy a obrar
con mi poder. O sea, Dios quería que su pueblo confiara. Así que todo parecía indicar que la batalla le iba a ganar el faraón y destruiría el pueblo de Israel. Y entonces yo me imagino que ellos pensaron, oye, estamos aquí ya otra vez. Primero teníamos el mar delante, después el desierto a los lados y el ejército detrás. Ahora estamos con el medio del mar, pero tenemos el ejército detrás. O sea, la situación no había cambiado mucho si lo miraban desde ese punto de vista. Dios obra en el momento oportuno. Esta es la gran enseñanza. A veces nosotros pasamos por dificultades en la vida, por pruebas. Pero hermano, tenemos que pensar que Dios tiene un tiempo para obrar. Usted no puede apurar a Dios. No apure a Dios. Usted no apure a Dios porque Dios se toma su tiempo y lo hace bien. Aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, al amanecer. Porque acuérdense que el pueblo de Israel dividía los días, el día lo dividía en 4 vigilias. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la mañana. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. O sea, Dios miró a los egipcios que estaban allí ya en el medio del mar, a la mitad. Y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea contra ellos, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dice que Dios miró desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Sabe que yo leí un comentario? A mí eso me duele mucho. Un comentario tratando de decir que parece que se habían desajustado las ruedas de los carros de los egipcios. No, yo no entiendo cómo pueden decir eso. ¿Cómo? Eso fue un milagro de Dios. Dios le quitó las ruedas a los carros, punto. Porque si algo se hacía en los ejércitos antiguos era verificaban que los carros estuvieran bien. Le chequeaban las ruedas, le chequeaban los ejes que les ponían. O sea, cuando se iba a la guerra ese carro estaba más que revisado. Porque si le pasaba algo al carro por descuido de los que tenían que cuidarlo o revisarlo, ese pagaba con su vida. O sea, esos carros fueron más que equipados. ¿Quién trastornó el campamento y quitó las ruedas de los carros? Dios. Y dice que los trastornó gravemente. O sea, ellos no sabían qué hacer. O sea, ya no podían ni avanzar. ¿Por qué? Porque los carros ya no podían caminar. La gente cogió miedo. Quizás esos carros chocaron con la gente que iba caminando. Y entonces dice que los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dice, eso está en Éxodo 14, 24 y 25. Era un milagro de Dios. Qué bendición es saber, Dios pelea por mí. Y Dios pelea por ti. Dios pelea por su iglesia, Dios peleó por su pueblo. Y si Dios es el que pelea, ¿quién podrá ganar la batalla? Dios siempre obtendrá la victoria. Esa es la gran realidad y la gran enseñanza de la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano. Acuérdense que el poder no estaba en la mano de Moisés ni en la vara de Moisés. Estaba en el Dios que respaldaba a Moisés y que daba las órdenes. Y dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería, o sea, sobre todo el poderío del ejército o del imperio egipcio. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Éxodo 14, 26 y 28. La Biblia es de detalles, porque Dios es un Dios de detalles. Si usted, por ejemplo, lee las genealogías, se va a ver los detalles que Dios pone en la genealogía. O sea, no se vuela nada. Ustedes saben que uno como creyente debe leerse la Biblia. Bueno, pues yo tenía hermanos allá, y los he conocido, que decían, pastor, yo me leí la Biblia. Ah, la genealogía no. Entonces no te la leíste, punto. La genealogía es parte de la Biblia, hay que leerla. Y Dios es con mucho detalle. Y acuérdense que la genealogía nos enseña del cuidado de Dios. Sí, porque entonces llegan las genealogías y se la vuelan. Claro, ahí te volaste 3 capítulos. Entonces no te leíste la Biblia. Ahora, fíjense lo que Dios dijo aquí, lo que está registrado. Dice que no quedó de ellos ni uno. Estamos hablando de miles de egipcios de soldados. Ahora, casi siempre cuando hay una catástrofe, siempre hay algún sobreviviente. ¿No lo han visto? Es raro que no haya algún sobreviviente, más cuando se están hablando de miles, en este caso miles de soldados. Quizás habían 10,000, 15,000, 20,000, no sabemos. Algunos, ni uno de ellos escapó. Porque tenemos que llevar esto y ponerlo en contexto con lo que leímos antes. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a los egipcios? A los israelitas. Tenga por seguro que estos egipcios que ustedes están viendo hoy, por siempre no lo veréis jamás. Y así fue. Todo aquel ejército murió.
allí en el mar, y dice que no quedó de ellos ni uno. Así que la victoria de Dios es completa y Dios lo hace de una forma maravillosa. Israel reconoce que la victoria fue de Dios y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Lo triste es que muchas veces, en muchas oportunidades después se olvidó de esto, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 14, 31. Esa es la parte que vamos a terminar. Qué triste es, porque ya conocemos la historia del pueblo de Israel. Dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Por eso le duró poco tiempo. Muchas veces volvían a pecar, se volvían a rebelar, volvían a dudar. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo, todos los días que tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho a través de estos 2000 años de iglesia, lo que Dios ha hecho a través de los más de 3500 años de la historia del pueblo de Israel. Nosotros tenemos que decir, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Y que no nos olvidemos de la obra de Dios. Ellos habían confiado en Dios en este momento, pero después se los olvidó. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho. Voy a terminar con lo que dice un salmo que viene muy bien y que quizás el salmista lo escribió precisamente porque en su tiempo la gente se olvidaba muy rápido de lo que Dios hacía. El Salmo 103 fue escrito por David. David, sabemos que su corazón era conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, y fue el rey que pudo reinar allí en todo Israel, que fue bendecido y que de su simiente vino el Mesías. Y él escribió en este salmo, estos primeros versículos: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo tengo que bendecir el nombre de Dios todos los días. Ahora, ¿cómo yo bendigo el nombre de Dios? Cuando yo obro conforme a la voluntad de Dios, cuando yo hago lo que agrada a Dios, cuando yo trato de guardar su palabra, cuando yo enseño su palabra, yo estoy de una forma bendiciendo su nombre porque estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. O sea, yo no puedo olvidar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Todos los días tengo que, con mis hechos, con mis palabras, con mis acciones, bendecir el nombre de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del dolor de tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tristemente la historia de Israel no fue así. Muchas veces se olvidaba lo que Dios había hecho. Usted y yo no podemos olvidar. Todos los días, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Señor, gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y quiero terminar aclarando bien esto. Dios nos bendice a nosotros. Yo no puedo bendecir a Dios, pero cuando el salmista dice, bendice alma mía Jehová, es que mis acciones, mi hablar, mi vida glorifique el nombre de Dios y de una forma el nombre de Dios va a ser bendecido. Porque cuando los hijos de Israel, los hijos de Dios andan conforme a su camino, el nombre de Dios es glorificado. Pedro en su tiempo le describía a los cristianos del primer siglo: ninguno padezca como homicida o como ladrón o como malhechor en entrometerse lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. O sea, yo tengo que glorificar el nombre de Dios con mis acciones, bendecir el nombre de Dios con mis acciones, con mi hablar y orar todos los días. Señor, permite que yo pueda vivir como tú lo deseas, como luz del mundo y como sal de la tierra. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos hechos históricos de tu pueblo, que nos enseña que no importa lo difícil que pueda ser la situación, si confiamos en ti, tú vas a obrar de forma que vas a darnos la victoria. Gracias por tu pueblo Israel, que lo has cuidado a través de estos más de 3.000 años, 3.500 años aproximadamente. Y gracias también porque has cuidado a tu iglesia por estos 2.000 años. Que podamos estar tranquilos sabiendo que la victoria es segura. Gracias porque aún en medio de la peor dificultad podemos contar contigo y tú vas a obrar a favor nuestro. Bendice este ministerio, bendice a esta iglesia de Coral Reed, a la iglesia americana. Bendice a cada hijo tuyo, a cada misionero, a cada pastor, y que podamos, confiados en ti, seguir proclamando el mensaje de tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das.
y por todo lo que harás en tu reino eterno. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.